Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio con el Encuentro Regional de Estudiantes de Derecho y específicamente con las palabras de bienvenida a cargo de la doctora Elizabeth Salmón, directora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos. Doctora Salmón, le doy la palabra. Buenos días, ¿qué tal? A todos y a todas, me alegra mucho poder estar con ustedes unos breves minutos esta mañana para dar inicio formalmente a un proyecto muy querido nuestro, que es este concurso nacional, internacional de derechos humanos, Yachay. Este concurso, en realidad, esta es la edición 14. Hemos tenido desde el año 2007 actividades de tipo tradicional, de enfrentamiento o de conversación en realidad entre diferentes universidades alrededor de un caso. Pero este año, debido a la pandemia, a la situación particular que estamos viviendo todos y todas, nos dimos cuenta que en realidad los objetivos de aprender, de debatir, de investigar y de difundir los estándares y conocimientos en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario se podían cubrir también a través de este modelo que hemos puesto a disposición, que es el tema de los ensayos que hacían y que han hecho 2 estudiantes por universidad, además de un curso virtual en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario que se ha llevado a cabo la semana pasada con participantes, con 50 participantes. Recibimos 247 postulaciones, pero estos 50 participantes de 40 universidades. El día de hoy vamos a dar inicio a esta parte muy linda del concurso, que es la discusión de los ensayos que ustedes han elaborado. Quiero decirles que hubo un total de 92 ensayos, quedaron 84, y ahora solamente vamos a trabajar con 13 ensayos, que son los que han ido pasando diversos filtros y que han sido presentados por estudiantes de Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, México y Guatemala. Entonces es para nosotros un motivo de enorme alegría poder dar inicio a esta actividad que la venimos preparando hace muchísimos meses con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, con la Red Peruana de Universidades, que es un proyecto que lidera nuestra universidad con universidades de todo el Perú, y también con el apoyo del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de nuestra universidad. Quiero agradecer muchísimo a todos los jueces que y juezas que se han sumado entusiastamente a esta labor. Son 30 en total, hoy día contamos con 2. Y a todo el equipo y a todos ustedes por el enorme entusiasmo que han puesto y por haber respondido a nuestra invitación. Quiero desearles el mayor de los éxitos, que esta experiencia sea verdaderamente importante, que ustedes se puedan sentir cómodos, cómodas, que puedan escuchar, que puedan aprender, que es el origen de esta palabra Yachay. Bueno, yo no tengo mucho más que decir, solo desearles lo mejor y que todo el equipo del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC está a su completa disposición para hacer que cada una de estas actividades salga de la mejor manera. Muchas gracias y adelante. Gracias, doctora. Hola a todos y todas. Eh, Soy Crisbeth Vigo, miembro del grupo interdisciplinario que ha mencionado la doctora. El día de hoy voy a acompañarlos moderando la primera mesa de discusión titulada Grupos en situación de vulnerabilidad y COVID-19. En esta mesa vamos a discutir 2 ensayos de 2 equipos, un equipo de Perú conformado por Maricielo González y Claudia García, y el siguiente equipo por Chiara Italia y Lucía Danandi de Argentina. Estos 2 equipos han preparado sus ensayos. El primero de ellos se titula Una mirada a las poblaciones vulnerables durante la pandemia, el gobierno puesto a prueba.
El segundo ensayo se titula Los derechos humanos para todos y todas, la protección del derecho a la salud de las personas adultas mayores con discapacidades en el marco de la pandemia. Vamos a iniciar entonces con los 10 minutos para Maricielo y Camila, las exponentes de Perú. Por favor, iniciamos con ellas y posteriormente el grupo de Argentina va a tener un espacio de 10 minutos y finalmente vamos a tener 2 comentaristas. El día de hoy nos acompaña Renato Constantino, que es abogado y magíster en Derechos Humanos por la PUC. Él ha asesorado organizaciones de personas con discapacidad y ha litigado casos al respecto. También Pamela Smith, abogada por la Universidad Católica de Santa María, y ella es profesora de la Facultad de Derecho por la PUC. Vamos a iniciar entonces con la presentación de las exponentes de Perú. Tienen, por favor, 10 minutos para que comenten sus trabajos. Gracias. Buenos días. ¿Se puede visualizar, disculpen, las diapositivas? Aparecen cargando, pero sí vemos tu pantalla. Ahora sí se ve. Ok. ¿Se puede? Ok. Buenos días, honorables miembros del jurado, compañeros participantes, invitados todos. Una mirada a las poblaciones vulnerables durante la pandemia. El gobierno es puesto a prueba. Estamos a punto de llegar a 1 millón de casos por COVID, afectando especialmente a las poblaciones vulnerables. Reconocemos el trabajo del gobierno que con solo 71 casos había puesto en cuarentena había decretado la cuarentena a nivel nacional, implementando también camas UCI, pruebas moleculares, pruebas rápidas y estableciendo distintos subsidios económicos para la población. Sin embargo, consideramos que estas medidas no han sido del todo eficaces para el total de la población que lo necesitaba. 2 problemas han sido los que hemos identificado. Uno, la centralización continúa en nuestro país y esto se genera, uno de los factores es la mala gestión de los gobiernos regionales. Otro es la información incompleta del sistema de focalización de hogares, que no se ha podido repartir de manera equitativa estos subsidios económicos para las personas con menores recursos. Es así como vamos a ir sintetizando cada uno de los sectores o las poblaciones vulnerables que hemos abarcado en este ensayo. Sin duda alguna, uno de los ha sido afectado han sido los adultos mayores, propiamente por la misma enfermedad, ya que el COVID afecta no solo a personas con comorbilidad o con precedentes de enfermedades cardiorrespiratorias, sino a los adultos mayores. Es así como tenemos que alrededor del 69% de la población infectada por COVID son adultos mayores. Ya habíamos mencionado también de que el Perú había dado distintos subsidios económicos y, bueno, gran parte de la población que aún se encuentra en pobreza son adultos. Algunos, afortunados, se encuentran con su familia o en asilos, mientras que otra gran proporción se encuentran aún trabajando a los 80, 70 o 80 años y otros en una situación de abandono. Con la ley 30.490, la ley de personas adulto mayores, se crean los centros integrales de atención al adulto mayor. Sin embargo, durante la pandemia, estos han cerrado completamente. ¿A dónde han ido todas estas personas que se encontraban en situación de abandono? Sobre todo adultos mayores, que más nos han necesitado durante la pandemia. Otro de los sectores altamente vulnerables han sido las mujeres, por nuestra propia sociedad. Aún creen el rol asignado por géneros, donde predomina la concepción machista. El caso más grave que se ha producido, y esto se da, bueno, en las altas tasas de feminicidio, pero el más grande caso que se ha producido durante la pandemia ha sido en Ayacucho, donde un hombre no solo asesinó a su mujer, sino que también a sus 2 menores hijas de 13 y 2 años. Aquí rescatamos la acción gubernamental, ya que de todas las poblaciones vulnerables ha sido donde ha habido mayor acción gubernamental. Se han establecido distintos medios virtuales, como por ejemplo la implementación del chat 100 y la línea 100 que ya funcionaba, pero los reportes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables nos arrojaban distintas cifras, como por ejemplo en el programa Aurora, que se recibían 2.600 llamadas solo desde marzo hasta mayo. Es una cifra
demasiado alta, y esto se agravó debido a la pandemia, ya que la mujer tenía que convivir con su agresor. Sin embargo, existe aún esperanza en esta situación, ya que se han recibido también reportes de hombres que en esta situación de violencia recurren a la línea 100 para tratar de mitigar o evitar este tipo de conductas. Sin embargo, consideramos que el gobierno necesita implementar mayores o un programa específico para reforzar estas buenas conductas y evitar la violencia. Es así como tenemos también a los presos, o bueno, a las personas privadas de su libertad. Al otro lado de la celda, la cruda realidad de un sector deshumanizado por la propia sociedad. Sabemos que durante la pandemia se han originado distintos motines a nivel nacional y han dejado decenas de muertos, heridos y saqueos en las enfermerías. Uno de los grandes problemas también es el hacinamiento, no solamente en Perú, sino en toda Latinoamérica. Pero en Perú contamos con aproximadamente un 120% de hacinamiento. Es así como no solamente es el problema de que no existe un 1,5 metros de distancia, que es una de las formas de prevención del coronavirus, sino que el problema clave radica en la deshumanización total de los presos por parte de la sociedad. Se les estigmatiza tanto que no solamente se les priva de su libertad, sino también de todos los derechos que les siguen perteneciendo y su propia dignidad. Es por ello que el gobierno no busca o no tiene una política clara para las personas privadas de su libertad, ya que no es popular en la población el preocuparse por los derechos de estas personas privadas de su libertad. Es así también como tenemos uno de los sectores que ha sido más olvidados durante la pandemia, que son los migrantes. Tenemos que recordar que los migrantes no solo son extranjeros, sino también son nacionales. Y hemos recibido, como gran parte de Latinoamérica, a personas de nacionalidad venezolana, contando hoy en día con el 1% de la población. Es así como también tenemos que recordar el gran problema que tuvimos con los caminantes, que debido al pare de la economía tuvieron que salir del lugar donde se encontraban y volver. Uno de los factores claves es que tenemos que recordar que estas personas no migran simplemente por su deseo, sino por una circunstancia de una fuerza mayor. Si es que queremos que el Perú cambie, que el Perú progrese, nosotros también tenemos que mejorar como sociedad. Si es que queremos una mayor acción gubernamental y mayores políticas públicas, nosotros también tenemos que cambiar como sociedad. Es uno de los factores claves. Siguiendo en la misma línea, no podemos olvidar algunos sectores, como el que día a día nos da una esperanza de vida. Sin embargo, debido al COVID-19, hay aproximadamente 188 fallecidos, 126 son niños y 62 son adolescentes, con un futuro por delante, pero que lamentablemente un virus junto a otras razones han contribuido a nefasto final. ¿Y qué hay del sector que nos pide que desdramaticemos la discapacidad? El que nos pide que la discapacidad no es impedimento, no es rechazo, no es miedo. Sí, señores, increíblemente está constituido por el 10.3% de la población peruana. ¿Y qué hay de los que nos recuerdan la hermosa diversidad que tiene nuestro país? Pero que esta pandemia no les ha sido indiferente. A manera de ejemplo, más de 21.000 indígenas infectados en la Amazonía. Posiblemente simples cifras, simples estadísticas y miles de frases repetitivas, muy bonitas, muy reflexivas, pero que no han logrado un objetivo, que es lograr un cambio justo y permanente. Niños, niñas y adolescentes, denominados en muchas ocasiones el futuro de la sociedad, cuando en realidad son el presente, y es que no hay causa que merezca mayor prioridad que la salvaguarda y el desarrollo de este sector. Muchos consideran que el COVID-19 no tiene una repercusión directa en esta población vulnerable. Sin embargo, no toman en cuenta que puede hacerlo de manera eventual, vulnerando derechos fundamentales como la salud, la educación. Y que está bien, cuentan con un respaldo legal a nivel internacional, a nivel nacional, que los ayuda y tienen un bagaje de derechos en ellos circunscritos. O tal vez teniendo en consideración el marco de la crisis sanitaria, tenemos el programa con mayor difusión Aprendo en Casa, pero no tomamos en consideración que muchos de ellos no tienen ni siquiera un televisor. Y tal vez seguimos con problemas de desnutrición, de explotación laboral, embarazo adolescente. Ahora, les invito a preguntarse, ¿tienen idea de cuántos niños y adolescentes tienen alguna discapacidad? Y es que hoy en día abordar temas como el de discapacidad suele ser controversial, y ello se debe a las mismas percepciones erróneas que se ha ido adquiriendo a través del tiempo. Cuando hablamos de discapacidad, escuchamos la típica frase, abordemos esta temática con pinzas, y es que ello se debe a que a pesar de encontrarnos en un mundo globalizado, a la vanguardia de la tecnología, de las poderosas mentes libres,
Aún pensamos que la discapacidad es sinónimo de impedimento, de enfermedad, de maldición, tal cual lo planteaba el modelo rehabilitador y el de prescindencia, porque dicen que hoy en día se está llevando a cabo el modelo social, el que tiene esa perspectiva de inclusividad, de visibilidad, pero ¿creen que se está logrando en plenitud? ¿O qué opinan tal vez de que tienen una ley, una índole de inclusividad que se guía de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, o incluso en el marco de la emergencia sanitaria, el Decreto Legislativo 1468, que tiene que garantizar estos derechos en el marco de todas estas crisis? Y es que, señores, de este marco normativo hay deficiencias, y es que no pretendan que una convención, que un decreto legislativo, que una ley cambie la mentalidad equivocada de algunas personas. Y ahora, es necesario preguntarse, ¿tienen idea de cuántos niños y adolescentes forman parte de las poblaciones indígenas? Sí, exacto, los herederos de nuestras culturas preexistentes, los que no solo reflejan toda esa diversidad que tenemos, sino que también son uno de los grupos con mayor vulnerabilidad. Forman parte de las preocupaciones del Estado. Día a día van luchando para ser considerados tanto a nivel nacional como internacional. Cuentan con normativa internacional, nacional. Incluso el Ejecutivo aprobó una estrategia multisectorial que tiene la finalidad de garantizar derechos y protección a estas personas en el marco de la crisis sanitaria. Reitero, buen marco normativo, buenas intenciones. No desmerecemos el trabajo realizado, pero es necesario enfrentar grandes retos, como fortalecer la interculturalidad, la gestión pública y la institucionalidad, porque con ello podremos garantizar derechos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo, entre otros. Por eso es indispensable comprender que los derechos humanos deben de ser disfrutados sin ningún tipo de distinción, porque tienen la finalidad de preservar esa esfera de libertad protege el poder del Estado. Necesitamos políticas públicas eficientes, eficaces, que no solo se enmarquen en esta crisis sanitaria, que sean permanentes, que tengan proyección a futuro. Y no olvidemos que los derechos humanos son el fundamento esencial de la paz. No hablamos de una paz como antónimo de guerra o de conflicto armado. Hablamos de una paz que fomente la democracia, que fomente los derechos y que fomente ese respeto entre todos los miembros que forman parte de este Estado constitucional como es el Perú. Gracias. Gracias, Maricielo, gracias, Claudia. A continuación, vamos a tener los comentarios de Renato y Pamela, a quienes presenté en un inicio. Por favor, estamos viendo en estos momentos a los participantes de Argentina también, que nos acompañan, y ellas van a presentar su segundo ensayo. En este momento, por favor, Pamela, ¿podrías, por favor, darnos tus comentarios al ensayo presentado por Maricielo y Claudia? Tienes, por favor, 10 minutos. Gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y también felicitaciones a las expositoras. Han abordado un tema que me parece muy importante y que creo que también es crucial para evaluar el impacto de la pandemia y particularmente del virus sobre determinadas poblaciones vulnerables. Yo tengo algunos comentarios en el aspecto metodológico y también en lo que se refiere al fondo del tema que han decidido, sobre el cual han decidido escribir. En principio, en lo relacionado a las preguntas de investigación, y que ellas han resumido bien al inicio de su exposición, porque centran parte del análisis sobre la problemática existente en los gobiernos regionales, el problema de la centralización, la gestión de los recursos y también el accionar de los gobiernos regionales. Y por otro lado, intentan abordar el tema del sistema de focalización de hogares. Y tanto en el ensayo como en la exposición, yo percibo que estos temas no se han abordado, o por lo menos no han formado parte de la estructura de su ensayo o del discurso a lo largo de lo que nos han presentado, ¿no? Eso por un lado, y por el otro lado creo que si bien me parece importante hablar de todas estas poblaciones, son varias poblaciones, ¿no? Estamos hablando de mujeres, de adultos mayores, de personas migrantes, personas privadas de libertad. Entonces, el abordaje de estas diferentes poblaciones, sin tener como que un punto que sea transversal a todas ellas, lo que hace es no permitirnos tal vez analizar con profundidad las particulares situaciones o un aspecto en específico de la vulneración de sus derechos
que se han visto en el marco de esta crisis sanitaria. Eso en lo que respecta a lo metodológico. Y sobre el asunto de fondo, creo que de nuevo me ha costado percibir esa crítica o ese análisis sobre la actuación de los gobiernos regionales en cada una de las poblaciones en las que han presentado su ensayo y también su exposición. Y creo que hubiese sido importante complementar la información que nos han dado sobre las medidas que ha tomado el gobierno en relación con algunos estándares de cumplimiento de derechos humanos que tienen que ver con la situación de mujeres que son víctimas de violencia, con adultos mayores, personas migrantes, ¿no? Tal vez identificar cuáles son las situaciones de vulneración de derechos en particular que tal vez se corresponden o están alineadas con una situación de discriminación estructural y que han ocasionado que estas poblaciones vean mermados sus derechos mucho más en esta coyuntura. Creo que hay muchos datos definitivamente que se pueden apuntar en cada una de estas poblaciones, que me parece que hubiese sido necesario complementarla también con algunas sentencias, por ejemplo, del Tribunal Constitucional en el tema de personas privadas de la libertad, donde este año se declaró un estado de cosas inconstitucional. De igual forma, tal vez analizar cuál es la situación de los migrantes y cómo es que el Estado ha venido dando respuestas en el marco normativo que han impedido una respuesta o que, por ejemplo, se han alcanzado por algunas medidas del gobierno. Y por otro lado, en lo que respecta a las otras poblaciones, por ejemplo, el tema del CISFO tiene mucha relación con la población con discapacidad, ¿no? Que fue uno de los aspectos que intentaron abordar, porque no existe un indicador que permita que las personas con discapacidad, por ejemplo, sean registradas en el padrón de hogares por tener esta condición, ¿no? Entonces, los estándares del CISFO se presentan sumamente altos para algunas poblaciones que han necesitado mucha más ayuda y atención en este periodo de emergencia sanitaria. Creo que puedo resumir en eso mis comentarios y de nuevo, bueno, felicitar por la iniciativa y también por el tema abordado. Y simplemente para finalizar, creo que podría decir también que es necesario, o lo ideal hubiese sido también plantear una reflexión final, ¿no? De cómo estas preguntas que intentan abordar al inicio se engranan con el desarrollo y se propone una respuesta a esta situación. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Pamela. Bueno, a continuación vamos a seguir con los comentarios de Renato. Renato, por favor, tienes 10 minutos, te escuchamos. De acuerdo. Bueno, hola a todos. Gracias por la oportunidad de estar acá. Es muy importante, creo que, hacer estas reflexiones para seguir un poco con la dinámica del Yacha y de siempre, de aprender sobre derechos humanos, pero también en la dinámica que creo que se nos ha mostrado en las últimas semanas, al menos en Perú, de que no es importante solo saber y aprender derechos humanos, sino también defender derechos humanos, que es algo que usualmente quienes estamos del lado de la academia solemos dejar de lado, pero que creo que es una reflexión o es una necesidad que es imperativa para todos. Yo tengo varias coincidencias pasando ya a la reflexión sobre el ensayo, tengo muchas coincidencias con lo que planteó Pamela. Creo que es un texto ambicioso en el sentido que busca abordar muchas situaciones, pero creo que por eso mismo hay algunas falencias que hacen complejo que cada uno de estos desarrollos hubiese podido llegar al máximo. O sea, si lo piensan, es como, o sea, cada uno de estos temas pudo haber sido un ensayo por sí mismo. Entonces, todos juntos funcionan, pero no permiten la misma profundidad en el análisis. Creo que eso es algo sobre lo cual se tiene que reflexionar un poquito más, ¿no? Ya entrando metodológicamente, como mencionó Pamela, y bueno, yo entraría desde el derecho internacional. Como ustedes saben, ha habido muchas guías que han salido desde organismos internacionales o desde órganos internacionales. De hecho, ustedes pueden googlear y van a encontrar por donde quieran, van a encontrar
recomendaciones o publicaciones de Unión Europea, OMS, la Corte Interamericana sacó una resolución, la Comisión Interamericana sacó 2 sobre COVID, UNFPA, UNESCO, UNICEF, o sea, cada agencia más o menos sacó una serie de lineamientos sobre cómo abordar la pandemia. Y creo que eso hubiese enriquecido mucho porque finalmente la pandemia, al menos para muchos países, nos pone en una prueba nueva, porque no habíamos pasado por situaciones tan similares nunca, nunca, o no desde hace mucho tiempo, y no en un marco de derechos humanos. Entonces creo que abordar esto desde un marco de derechos humanos, planteando el derecho internacional que se está formando sobre este tema, tiene esto que decir, creo que hubiese sido muy valioso. Creo que también me pareció interesante analizar la respuesta del Estado, pero como digo, era difícil ver cuál era el problema porque no se sabía muy bien cuál era el estándar al que estoy sometiendo al Estado. ¿El Estado está haciendo bien o el Estado está haciendo mal? En muchas partes ustedes trataban de decir, bueno, está tratando, está intentando, pero no quedaba claro cuál era el estándar al cual lo estamos sometiendo. Y entonces ahí yo como plantearía algunas cosas que creo que sobre las cuales se podría trabajar para expandir el trabajo o quizá para decidirse por un tema y pensarlo desde ese lugar, ¿no? Adultos mayores, por ejemplo, algo que a mí me pareció necesario trabajar era, si bien ustedes plantean lo de los bonos, yo hubiera planteado mucho sobre accesibilidad y conectividad, ¿no? Accesibilidad en sentido físico, accesibilidad en sentido tecnológico, cómo es que ellos acceden a la tecnología que les permite saber, porque mucho del bono en algún momento fue presencial y luego se intentó decir, no, bueno, a cada persona le abrimos una cuenta en el banco y le vamos depositando, pero se requiere también cierta alfabetización digital que tendría que haber estado enmarcado con un enfoque de adulto mayor, porque eso también era necesario para ellos. En cárceles, como dijo Pamela, hay una sentencia del Tribunal Constitucional particularmente importante. Creo que ahí se hubiera podido hacer analogías, principalmente con la temática de tuberculosis, donde en Perú sí hay trabajo al respecto. Creo que en migrantes también pudieron haber planteado cuáles eran los enganches específicos que ustedes veían como problemáticos en migrantes. El acceso al seguro integral de salud, el trabajo informal como problemático, el acceso de los niños a ciertos servicios específicos del Estado, como puede ser Caliwarma, como puede ser el seguro integral de salud, como puede ser incluso la posibilidad de acceder a casas refugio, y en esa dinámica también la interseccionalidad, ¿no? ¿Puede la mujer migrante, por ejemplo, que es víctima de violencia, acceder a casas refugio o está privada o no puede entrar a ella? ¿Qué pasa con la persona con discapacidad que es migrante? ¿Cómo funciona esa interseccionalidad? Entonces creo que el haber hecho estos como que espacios contenedores también impidió que estas dinámicas conversen un poco más. Y eso hubiese sido interesante, de tal manera que justamente ustedes puedan reflexionar que aparentemente el problema de la pandemia, como ustedes han intuido adecuadamente, tiene un con la marginalidad y con aquellas poblaciones que están más excluidas por el Estado. Entonces, creo que eso hubiese sido interesante, como plantea Pamela, como una reflexión final, ¿no? ¿Qué pasa con estas personas que están al margen del Estado, que nunca reciben nada del Estado, pero que ahora de una u otra forma lo necesitan y que necesitamos que el Estado las atienda? Y eso creo que hubiese podido darle una línea argumentativa a todo el ensayo de estas personas que están apartadas, el Estado ahora tiene que regularlas y evidentemente se ve en una situación muy paquidérmica, ¿no? Como un elefante que intenta agarrar de todo y no puede porque nunca ha tenido las herramientas logísticas, económicas, administrativas y diría también culturales para abordar los problemas de esas poblaciones. Eso que yo quería mencionar y espero que les sea de utilidad. Muchas gracias, Renato. Bueno, vamos a continuar ahora con la exposición del segundo ensayo. Es el ensayo titulado Los derechos humanos para todos y todas, la protección del derecho a la salud de las personas adultas mayores con discapacidad en el marco de la pandemia. Van a exponer Lucía Donadini con Francesca. Ellas son de Argentina.
Adelante, Lucía y Francesca, tienen 10 minutos para su exposición. Buen día. Mi compañera está silenciada con cámara y el audio. Quería saber si se lo pueden habilitar, por favor. Muchas gracias. Perfecto, pueden iniciar, por favor. Ahí está, ¿me escuchan? Te escuchamos, adelante. Muchas gracias. Bueno, buen día a todos y todas. Mi nombre es Lucía Donadini y en conjunto con mi compañera Francesca Ciuffardi somos argentinas, estudiantes de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y somos coautoras del ensayo titulado Los derechos humanos para todos y todas, la protección del derecho a la salud de las personas adultas mayores con discapacidades en el marco de la pandemia. En nuestro ensayo analizamos el contexto de pandemia desde las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En particular, nos concentramos en las obligaciones que surgen de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Convención Interamericana para la Eliminación de toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad, en conjunto con las recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana sobre COVID-19, debido a que nuestro ensayo se focaliza en analizar las medidas adoptadas por el Estado argentino para garantizar el derecho a la salud a las personas mayores con discapacidades desde una mirada del derecho internacional y la interseccionalidad. En este sentido, es que resulta importante, muy relevante para nuestro objeto de estudio, el concepto de discriminación interseccional desarrollado por la Corte, ya que estudiamos un grupo vulnerable no solo por ser personas adultas mayores, sino que además sufren una vulnerabilidad exacerbada producto de ser personas con discapacidad. Y en relación con ello, resulta importante la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, especialmente porque obliga a los estados a adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar prácticas tales como el abandono, el hacinamiento, entre otras, que puedan llegar a significar una vulneración al derecho a la integridad de este grupo de personas. Y también resulta importante la Convención Interamericana para la Eliminación de toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad, que también obliga a los estados a adoptar medidas para eliminar todo tipo de discriminación contra las personas con discapacidad y fomentar su plena integración en nuestras sociedades. En cuanto a los órganos de control, la Corte Interamericana, en el mes de abril del corriente año, emitió la Declaración 1/2020, denominada COVID-19 y Derechos Humanos. Allí recordó a los estados de la región que las problemáticas y los desafíos que el virus trajo consigo, sus soluciones debían buscarse por medio de una planificación que tenga como base a los derechos humanos y el respeto por las obligaciones internacionales. Asimismo, manifestó su preocupación por la situación de los y las adultas mayores en el contexto de la pandemia. Además, la Comisión Interamericana manifestó su preocupación vinculado a que en el contexto de esta pandemia se ha intensificado la discriminación histórica contra las personas con discapacidad, lo cual limita el pleno ejercicio de sus derechos y lleva necesariamente a la adopción de medidas para garantizar el acceso igualitario a los mismos. A pesar de que los órganos internacionales se han pronunciado respecto de la situación de las personas mayores por un lado y las personas con discapacidades por el otro, no hemos encontrado un tratamiento en conjunto de ambas situaciones de vulnerabilidad, sino meramente un comunicado emitido por la Comisión Interamericana donde expresa la necesidad de dar especial atención a las medidas que se lleven adelante respecto a ambos grupos vulnerables. Y es por eso que nos resultó interesante poder visibilizar la necesidad de un enfoque interseccional respecto de las personas adultas mayores con discapacidades. Ya en la otra parte del ensayo nos preguntamos acerca de si el Estado argentino
garantiza el acceso del derecho a la salud de las personas mayores con discapacidad en el contexto del COVID. Para poder responder a esta pregunta nos basamos en distintos casos, pero por una cuestión de tiempo voy a hacer alusión solamente a dos de ellos. El primero se suscitó en el barrio porteño de Flores, donde en una residencia de personas mayores se vieron afectadas, contagiadas por el virus, 49 de ellas, y al ser indagadas las autoridades respecto de qué fue lo que sucedió allí, estas respondieron que no contaban con los medios suficientes para tratar el COVID. El segundo caso se dio en la localidad de San Miguel, también en una residencia de personas mayores, y cuando se detectó un caso positivo allí, las autoridades del lugar, siguiendo los protocolos, notificaron al municipio. Y el municipio decidió dejar sin injerencia a las personas que venían desarrollando así sus tareas y hacerse cargo del lugar. En un momento determinado, hacia el 30 de junio, decide el traslado de las personas mayores hacia un centro hospitalario y los familiares denuncian una serie de maltratos, entre ellos que durante el traslado las personas fueron llevadas con los que llevaban puesto. Y para quienes no conocen, en Argentina hacia el 30 de junio las temperaturas son muy bajas, con consecuencias muy crueles para la salud, sobre todo de personas mayores, y esto responde a que el traslado fue comandado por un médico veterinario en compañía de personal municipal de tránsito. Una vez ya hospitalizadas, los familiares denuncian que lamentablemente las personas no fueron higienizadas como correspondían, no se les brindaron las camas para su condición, tampoco se acompañaron las historias clínicas, no se le brindaron los fármacos correspondientes y algunas de ellas no podían movilizarse y sabiendo esto se les dejaba la comida del lado de afuera de la puerta, o sea, las personas no se podían alimentar. Con base en estos dos casos y tantos otros casos similares, como así también en los datos oficiales otorgados por el Ministerio de Salud, que establecían al momento de la redacción del ensayo que cada 3.814 personas fallecidas por COVID, 3.122, es decir, el 81,9%, un índice súper alto, eran personas mayores, así como también con base en todas las recomendaciones, comunicados y demás emitidos por organismos internacionales mencionados antes por mi compañera. Entendemos que las políticas públicas debieron estar orientadas de antemano a dar respuesta a la situación de las personas mayores con discapacidad, máxime cuando la ONU ya había mencionado que este era el grupo más afectado por el virus. Al hablar de políticas públicas estamos haciendo alusión, poniendo el foco en los protocolos, porque entendemos que la falta de control, la falta de fiscalización respecto de la aplicación de los mismos generó que las personas mayores pudieran contagiarse. Es decir, y esto adquiere mayor importancia, como mencionó mi compañera, en el caso de las personas mayores con discapacidad, porque están sujetas a sufrir una discriminación interseccional. Y allí el Estado debió doblegar sus esfuerzos en pos de evitar que se produzcan estos tipos de discriminaciones. En conclusión, si bien entendemos que el Estado argentino se encontró en un desafío en materia de salud, creemos que la falta de la correcta control, de la correcta fiscalización a la hora de que se apliquen los protocolos, generó un incremento en la posibilidad de que las personas mayores con discapacidad pudieran contagiarse, con la devastadora consecuencia que es el padecimiento de la enfermedad y lamentablemente muchas veces la muerte. Y también queremos resaltar que entendemos que es de suma importancia que el Estado investigue y sancione a aquellas personas que hayan perpetrado los maltratos contra las personas mayores con discapacidad a fin de que ello no vuelva a ocurrir. También queremos mencionar que entendemos que la fiscalización de los protocolos no basta solo con esa medida preventiva, pero sí consideramos que es una de las más importantes, que es importante. Y para finalizar, queríamos mencionar que elegimos para comenzar el ensayo el lema "Nada sobre nosotros sin nosotros", porque entendemos
firmemente creemos, estamos convencidas de que las personas mayores con discapacidad debieron y deben ser parte activa en la toma de decisiones que los involucren. Muchas gracias. Muchas gracias a ambas. A continuación, podemos iniciar, por favor, con Renato, con tus comentarios, Renato. Gracias. Vale. Bueno, empiezo. Me parece que el marco normativo es bastante bueno. Me gusta que hayan planteado la idea desde los diferentes tratados. Creo que hubiese sido preciso plantear también los artículos de referencia, ¿no? Porque entiendo que van mucho, creo que ahí hubiese sido bueno precisar la noción sobre el artículo 12, es decir, cómo están planteando la idea de capacidad jurídica de estas personas, que también está reflejado en la Convención de Adulto Mayor, pero adicionalmente el artículo 12 y de sus entendimientos, que aparte tienen una regulación propia en el Código Comercial argentino, creo que hubiese sido muy valioso también hablar del artículo 19 de la Convención y de la noción de vida en comunidad y cómo la regulación cómo las regulaciones sobre la pandemia afectan esta situación. Creo que allí hubiese sido muy valioso eso. Creo que hubiese sido también valioso preguntarse en el marco del artículo 12 y sobre capacidad jurídica y sobre el derecho a la salud, qué podían y qué no podían decidir los adultos mayores sobre los tratamientos que se les estaban, ahí tendría que pensar mucho, ¿no?, presentando o imponiendo de parte de esas casas residenciales donde habitaban, ¿no? Y creo que esa interacción hubiese sido interesante, ¿no? ¿Qué podían rechazar, qué no podían rechazar, por qué tenían que dar alguna motivación y cuál hubiese sido la vía habilitante dentro del derecho argentino, ¿no? No sé si por voluntad propia hubieran tenido que ir con un fiscal o con algo más. Pues creo que eso hubiese sido interesante. En el marco de esa situación de los asilos, una información que me faltó, entiendo luego buscando las noticias, que muchas de estas casas residenciales o casas de reposo son privadas, pero creo que hubiese sido valioso plantear el problema de la privatización de estos espacios y cómo es que estas personas ingresan a estos espacios. O sea, las familias los ponen allí y la familia firma el contrato o la propia persona adulta mayor firma su propio contrato, cómo es que ingresa y a qué condiciones se somete, digamos, voluntariamente, ¿no? Creo que eso también hubiese sido importante. Otra cosa que a mí me llamaba sobre lo que me hubiera parecido importante precisar era que ustedes inician el texto planteando que el argentino tiene una responsabilidad acá. Y si bien en el marco internacional es así, creo que buscando problematizar y profundizar, sería interesante saber en un estado federal como el argentino, cuánto depende del gobierno central y cuánto depende de los gobiernos de provincia. Es decir, en ese caso, cuánto va a depender de cada espacio federativo. Eso a mí me hubiera gustado hacer esta interacción entre ambas situaciones. Y finalmente, ustedes abordan un poquito sobre salud mental, ¿no? Y creo que hubiese sido interesante plantear cómo se afectaba la salud mental de adultos mayores en este contexto. Creo que por ahí irían mis comentarios. Creo que el tema que han planteado es de mucha actualidad. De hecho, las investigaciones que se han hecho sobre casas reposo, casas refugio, en general, espacios institucionalizados en el norte global, principalmente en Estados Unidos y en Reino Unido, detectan que en esos espacios la mortalidad ha sido mucho mayor. Entonces creo que allí, o sea, si bien los documentos no están citados y para pensar en una publicación o algo similar sería bueno a plantear esas referencias, creo que en América Latina no he visto tanto de esa indagación, ¿no? Oye, ¿cómo está impactando esto? No solo por la variable de adulto mayor, sino la variable de institucionalización, ¿no? Estas personas que no pueden salir ni siquiera, no porque hay una norma que lo prohíba, sino porque hay una serie de personas, de contratos, de espacios que les prohíben salir, cómo esto interactúa con la pandemia y con estos otros derechos que se comienzan a visibilizar y que antes no estaban realmente puestos en la palestra. Eso es lo que quería decir.
Felicitaciones y gracias por el texto y el tiempo. Muchas gracias, Renato. Ahora, Pamela, ¿nos puedes, por favor, dar tus comentarios? Te damos 10 minutos también. Gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, primero felicitaciones también por el trabajo. Creo que la estructura que han planteado ha sido acotada y los instrumentos de los cuales se han servido también son pertinentes, y esto ha permitido hacer un análisis con mayor profundidad en un tema bastante específico. Yo coincido con Renato en varios de los planteamientos que él hace. Y simplemente para añadir, creo que hubiese sido importante compatibilizar la Convención Interamericana con la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, tanto en los estándares que se plantean en materia de salud, y particularmente ese que mencionó Renato sobre el artículo 19, al derecho a la vida en comunidad. Porque finalmente el ensayo aterriza en una situación bastante específica, que es la situación de personas adultas mayores que están viviendo en residencias. Entonces, lo que no encuentro es un cuestionamiento al hecho de que estas personas estén viviendo en residencias, ¿no? Como que ese aspecto en particular no ha merecido mayor análisis, sino que se ha dado por hecho, y se ha concentrado la crítica en las medidas que se tomaron para que estas personas se contagiaran o se evitaran los contagios, ¿no? Entonces creo que hubiese sido importante como que atacar la situación de por qué estas personas están viviendo en un establecimiento, en estos establecimientos, porque si es que consideramos de nuevo la Convención y el artículo 19, lo que se hace es afirmar el derecho a las personas a vivir en la comunidad, ¿no? Y además, bien lo ha mencionado Renato, creo que esta pandemia ha demostrado además que estas residencias, tanto de niños como de adultos, y particularmente adultos mayores, han sido importantes focos de contagio por las situaciones en las que viven muchas de estas personas, ¿no? Donde hay hacinamiento, falta de servicios, recursos limitados, humanos, y también el acceso a medicamentos u otros servicios que tienen directa relación con la prevención de la enfermedad en sí. Entonces, me parece que el ataque, o por lo menos un análisis de ese punto que tiene un corte más estructural sobre la situación de las personas que son destinadas a estos establecimientos, hubiese sido interesante. Y por otro lado, creo que también parte de las particularidades de la enfermedad y de las medidas que se han tomado para prevenir, lo que hacen es que las personas tengan que estar aisladas, que se guarde aislamiento social, y esto tiene un impacto también en personas con discapacidad y personas adultas mayores que requieren por lo general servicios de asistencia personal o de apoyos de forma más intensa. Entonces, las medidas que son más mainstream y que sirven para la población, hay que adoptarlas con determinadas particularidades cuando se tratan de esta población, porque sus necesidades son mucho más específicas y requieren eso que el resto esté evitando, ¿no? El apoyo, la asistencia constante de otras personas. Y finalmente, creo que también hubiese sido importante verificar cuáles son las respuestas, o cuál era la situación de la política pública en esta materia, porque recordemos que, bueno, de hecho ustedes lo deben conocer mejor, pero Argentina tiene un sistema de protección, por lo menos en términos de protección social, mucho más acorde con los estándares, ¿no? Hay una pensión por discapacidad, el acceso a determinados servicios de salud. Entonces, hubiese sido también bueno revisar cuál es esa política pública que está dispuesta y cuánto esta ha favorecido o no ha favorecido a que estas personas se mantengan en una situación de riesgo durante todo este periodo de emergencia sanitaria. Y simplemente para finalizar, si bien ustedes han abordado también el tema en unas instituciones privadas, ha recibido también algo de atención, creo, la situación de algunos otros establecimientos que no necesariamente son casas de reposo, pero, por ejemplo, los psiquiátricos. Si no me equivoco, hay hasta una acción
una medida cautelar en favor de personas que viven en los psiquiátricos, sobre todo aquellos más grandes, para que se adopten ciertas medidas de protección, y eso de nuevo nos pone en la discusión sobre la desinstitucionalización de estas personas, de estos establecimientos, y creo que este análisis hubiese servido también para abordar la situación de las personas adultas mayores en este tipo de casas de reposo, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Pamela. Les agradezco a todos por su tiempo y sus comentarios. Como ha sobrado un poco más de tiempo, hemos estado bastante bien con el tiempo, todos los equipos y también los comentaristas. El comité organizador me ha pedido que si los participantes y las participantes quizás tienen algunos comentarios a las propuestas o las observaciones que les han hecho Renato o Pamela. No sé si quiere comenzar el grupo que ha terminado en este momento y seguimos con las chicas de Perú, o quién prefiere mejor. ¿Podrían indicarnos ustedes? Bueno, si quieren, comienzo. Perfecto. Te doy 2 minutos para que nos des tus apreciaciones generales a los comentarios de Renato y Pamela. Gracias. Muchas gracias, Pamela y Renato. Me voy a centrar específicamente, me quedé pensando en una de las cosas que dijo Renato respecto de la accesibilidad digital, y con mi compañera, mientras investigábamos, tuvimos en cuenta todas estas cosas que dijeron, y notamos que una de las cuestiones más difíciles por ahí para trabajar era cómo continuaban teniendo contactos con sus familiares, y notamos que cuán importante era el acceso digital con el enfoque de los adultos mayores, para que no tengan para que sea más amena la situación, sobre todo para estas personas. Y bueno, principalmente quería decirle eso, que muchas gracias por los comentarios y que muy amables. Perfecto, gracias, Francesca. Bueno. No sé si Lucía también tienes algún comentario. No, solamente agradecer por los comentarios y las críticas constructivas. Perfecto, Lucía. No sé si está por ahí Camila y Marcielo de Perú. Sí, buenos días otra vez. Hola, ¿qué tal? Bueno, agradecer al miembro del jurado por las críticas constructivas. Ambos lo hemos tomado de la mejor forma. Siento que algo que se ha repetido en ambos miembros del jurado es que hemos abarcado varios sectores vulnerables, lo que es cierto. La verdad, en un inicio, cuando planteamos todo, cómo estructurar nuestro ensayo, nos fijamos que existían muchísimas, la verdad, poblaciones vulnerables, pero nos quisimos enfocar en ellas, ¿no? Y nos resultaba un poco complicado el solamente hablar de una. Sin embargo, lo vamos a tener totalmente en cuenta para los siguientes ensayos que hagamos o los siguientes temas que abordemos, ¿no? Porque sí consideramos importante también el enfocarnos solo en uno, ya que se puede dar como que una mejor óptica, y como nos planteaban también, el establecer de repente referencias internacionales también, ¿no? De los distintos organismos internacionales. Y sí, sobre todo ello, muchísimas gracias de verdad por el tiempo que han tenido de revisar nuestro trabajo, de nuestro ensayo, y por la consideración enorme que han tenido de todo, ¿no? Las críticas constructivas siempre son muy positivas para nosotros, y le doy el pase a Claudia para que pueda dar también sus propias palabras. Gracias nuevamente. Bueno, concuerdo con lo dicho por mi compañera. En realidad, como uno de los miembros del jurado dijo, fue una idea ambiciosa que tal vez no logró concretizarse del todo, pero creo que el hecho de ser semifinalistas tanto con nuestras compañeras, la verdad es un gran logro, porque a pesar de por lo menos nosotras encontrarnos a la mitad de la carrera, este tipo de experiencias nos ayudan a crecer no solo en el ámbito personal, sino también profesional. Entonces, todas estas críticas, la verdad que lo vamos a tomar en cuenta, tal vez para los próximos concursos que pensamos participar, o para cualquier trabajo en realidad en la universidad, y agradecerles por su tiempo, por su disponibilidad, y asimismo por sus palabras, por sus felicitaciones y obviamente por sus críticas, porque es algo que nos reconforta y nos ayuda mucho para nuestro crecimiento.
Sí, sin duda, chicas, felicitaciones. En realidad, realizar trabajos de esta naturaleza en época de pregrado es un reto y Yachay permite lograr este tipo de espacios. No sé si Renato y Pamela tienen alguna reflexión final en base a lo que han mencionado las chicas. Bueno, yo simplemente reiterar la felicitación. De nuevo, me parece muy valioso que estén involucradas en este tipo de espacios y la discusión sobre estos temas definitivamente promueve el crecimiento en muchísimos aspectos. Así que, bueno, felicitaciones por eso. Sí, yo lo mismo, quería que un poco piensen también en la posibilidad de pulir y publicar los trabajos. Algo estoy familiarizado y creo que no solo hay que felicitarlas a ustedes, sino también creo que a sus entrenadores o los profesores que las han ayudado. En el caso de las chicas de Perú, creo que no lo conozco, creo que en el caso de las chicas de Argentina es Emiliano y creo que él hace un muy buen trabajo en lo que hace, entonces quiero ahí extender mis felicitaciones y plantear que traten de pulir los trabajos, traten de publicar, traten de presentarlos más allá de estos contextos y que aprovechen para seguir aprendiendo, porque estas experiencias en pregrado son muy, muy valiosas y luego ustedes se van a dar cuenta en el desarrollo profesional cuánto pueden llegar a servir. Nada más. Gracias, Renato, Pamela. Solo para cerrar, también me gustaría dar mis apreciaciones a las dos exposiciones, a los comentarios. Particularmente, yo también tuve experiencia en investigación de grupos vulnerables. En mi caso, también cuando hice mi tesis para optar mi título de abogada, donde la doctora Salmón fue mi asesora, nos cruzamos con este dilema, ¿no? Que hay muchos grupos vulnerables que no han sido atendidos en la academia, digamos, sí hay mucho desarrollo, pero todavía se siente como falta abordar estos aspectos tan ricos hoy como la discriminación estructural, analizar la interseccionalidad, etcétera. Me parece muy importante que en su caso hayan elegido optar por analizar el impacto que ha tenido esta pandemia en estos grupos. Particularmente también concuerdo con muchos de los comentarios de los comentaristas. Abordar estos aspectos sin duda te requiere que centremos nuestro análisis en un grupo y sobre ese grupo analizar cuáles son las condiciones precisamente que generan esa vulnerabilidad, cómo es que el impacto de la pandemia ha aumentado la vulnerabilidad, cuál es la respuesta del Estado a esta situación que se está dando, cómo las regulaciones que se están adoptando en nuestro país cumplen o no con los estándares internacionales en materia de salud, en materia de protección de migrantes, en materia de protección de personas con discapacidad. En ese sentido, me parece muy enriquecedor que ustedes hayan enfocado su análisis en estos temas. Estoy segura que son temas que van a dar mucho para investigar, porque digamos son temas que recién están siendo analizados. Y a manera de reflexión final me queda simplemente señalar que estos grupos vulnerables en este momento, en esta sociedad, en el momento del COVID, sí pues necesitan la protección, una protección reforzada. En ellos se presenta este concepto de protección reforzada, que ellos tienen tienen herramientas adicionales para garantizarles sus derechos y para proteger, en este caso, por ejemplo, su vida. No es solamente la protección que nos dan a nosotros, digamos que no concurre en nosotros ninguna situación de vulnerabilidad, sino en ellos se presenta otro tipo de protección. Este tema de protección reforzada también es un tema a analizar y pues eso, ¿no? Ha sido muy enriquecedora la conversación de esta mañana. Gracias a todos y a todas por su participación. Con esto concluimos la mesa 1 de este encuentro. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Vamos a entrar en unos minutos de pausa para comenzar en breve con la segunda mesa. Agradecemos a las participantes que nos acompañaron y a los dos profesores, la doctora Smith y el doctor Constantino, que estuvieron con nosotros en esta primera mesa. Entramos en pausa y en breve nos reconectamos para iniciar con la segunda actividad de este encuentro de estudiantes.